Hola y bienvenido a esta presentación donde conoceremos en detalle la solución de Backup Exec 3600 Appliance. Mi nombre es Álvaro Monge y soy preventa de la práctica de Information Management de Symantec España. ¿Por qué después de tantos años en el mercado Backup Exec ofrece ahora su solución en formato Appliance? Vamos a verlo. Los data centers poco a poco han ido evolucionando y han ido adoptando nuevas tecnologías tanto en infraestructura como en aplicaciones, innovando y actualizándose año tras año. Y con ello las soluciones de backup cada vez se han ido haciendo más complejas, con más funciones, con más requerimientos y con más exigencias, multiplicando los posibles problemas de rendimiento y aumentando el riesgo a que todo no funcionara como inicialmente se había planificado. Nuestros clientes nos estaban demandando una solución integrada, que aportara una solución unificada y no una nueva fuente de problemas. En una solución de backup tradicional, como bien sabréis, debemos tener en cuenta múltiples variables para poder configurarla. Lo primero es qué software de backup elegir, ¿de acuerdo? Hay mucha oferta en el mercado. Tenemos que comprobar que esté soportado para nuestras aplicaciones, para nuestro servidor y para nuestro entorno. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta es el servidor físico de backup. ¿Qué hardware voy a necesitar? ¿Cumpliré los requerimientos de todas las funciones que necesito? ¿No me quedaré corto para poder implementar la duplicación, por ejemplo? En cuanto al array de discos, ¿cuál comprar? ¿Está soportada su conectividad con mi servidor? ¿Está soportado su uso con mi software de backup? ¿Está soportado como destino de almacenamiento de duplicado a través de la conectividad que tengo? ¿De qué entorno voy a hacer backup? ¿De entorno físico? ¿De entorno virtual? ¿Mi solución de backup soporta ambos entornos? ¿Necesito dos consolas? ¿Necesito conocimiento de dos herramientas? ¿Puedo utilizar mi servidor y mi disco para más de una solución? Y si tengo que actualizar un componente, ¿cómo va a afectar a mi solución de backup? Si actualizo al último Service Pack del sistema operativo, ¿no tendré problemas con mi software de backup, con mi servidor, con los drivers de la cabina? Al final, estas son preguntas que nos hacemos día a día en la implementación de un entorno de backup tradicional. Y más allá de eso, ¿qué pasa si falla algo? ¿A quién llamo? ¿Al fabricante del sistema operativo? ¿Al fabricante del software de backup? ¿Al fabricante de la cabina? ¿Al fabricante del antivirus? ¿Van a ser ágiles coordinándose entre ellos para resolver mi problema? Entiendo que no tengo que responder esta pregunta. Muchas veces cuando tenemos que evaluar el coste o la inversión de tiempo que supone nuestra infraestructura de backup, únicamente pensamos en el coste de las licencias de backup, pero realmente en nuestra solución de backup tradicional lo que deberíamos tener en cuenta en relación al coste de la solución es, por supuesto, el coste de las licencias de software, tanto la del servidor como la de los agentes, opciones y el coste asociado al soporte y las garantías. El coste de los elementos hardware, tanto para instalar el software de backup como el coste de los dispositivos de almacenamiento. ¿De acuerdo? Mi infraestructura de backup o el coste de mi backup no son únicamente las licencias, es dónde se van a apoyar estas licencias. Por supuesto, el coste de la implementación del software y del hardware, así como sus conexiones y configuraciones. ¿De acuerdo? Tenemos que montar tanto el hardware como los dispositivos de almacenamiento, como el software por encima, y debemos configurarlo y que todo funcione de una manera óptima. Y por supuesto el coste de gestión del entorno completo, tanto desde un punto de vista técnico como de mantenimiento, y la relación con los diferentes proveedores que configuran todo mi entorno de backup. Y más allá del coste, también tenemos que evaluar los riesgos que asumimos al tener una solución tradicional. Es decir, debemos asegurarnos de que todo es compatible, pero en muchas ocasiones no todos los componentes se han probado de manera conjunta para conocer su rendimiento real. Es cierto que el software de backup puede estar soportado para el sistema operativo y el sistema operativo soportado para el hardware y la cabina soportada tanto con el sistema operativo como con el software de backup, pero es muy rara la ocasión en la que todos los componentes se han probado de manera conjunta. Por lo tanto, siempre nos basaremos en expectativas y no conoceremos el rendimiento real hasta tener la solución implementada en nuestro CPD. Y como he comentado anteriormente, el problema de averiguar quién es el responsable cuando algo falla en nuestra infraestructura es crítico, ¿de acuerdo? Ello implicará una pérdida de tiempo, de esfuerzo y, por supuesto, de dinero. Con el fin de solucionar toda esa problemática y ofrecer una solución todo en uno, integrada, confiable, escalable y robusta, Backup Exec ofrece el formato Appliance. Es simple, instalación y configuración unificada. 20 minutos para ponerlo en marcha y comenzar a configurar tus trabajos de backup. Único fabricante para todo el entorno, licencias, software y hardware. Es efectivo en costes. Barra libre de agentes. Todo lo que queramos conectar a la Appliance está incluido, ¿de acuerdo? Nos da igual si vamos a conectar un SX o dos SX con 15 máquinas virtuales o si vamos a conectar 5, ¿de acuerdo? Las licencias están incluidas. Por lo tanto, podemos dar una solución cerrada en precio, por ejemplo a 3 años, que suele ser lo más común, sin sorpresas en cuanto a costes ocultos o costes relacionados con cambio de plataforma o de aplicación. Nos da lo mismo que tu servidor de Exchange se encuentre hoy en un entorno físico y mañana en uno virtual. El backup tendrá las mismas opciones de restauración y no habrá ningún cambio en relación al coste de las licencias. Todo se encuentra incluido.
Otra de las ventajas del appliance es la posibilidad de eliminación de cintas en localizaciones remotas, así como la centralización del backup desde una sede central. Minimizamos el riesgo. Como nos gusta decir en las soluciones appliance, tanto de Backup Exec como de NetBackup, que son las que tenemos ahora mismo en Symantec, somos el único culpable. Nos responsabilizamos del entorno de backup, independientemente que haya algún problema con un trabajo de backup o que esté relacionado con la fuente de alimentación. La responsabilidad es de Symantec, y sin la necesidad de llamar a terceros, nosotros resolveremos cualquier tipo de problema en relación al backup. ¿De acuerdo? Somos el único culpable en la infraestructura de backup de nuestros clientes. Vamos a ver qué arquitectura propone el appliance. Como podéis ver en la slide, el appliance va a ser la cabeza central de toda nuestra infraestructura de backup, tanto para proteger entornos físicos como para proteger entornos virtuales. El software de Backup Exec se encuentra preinstalado en el appliance y conectado a los discos de duplicados que tienen dentro del appliance. Pero más allá de eso, nosotros podremos conectar nuestro servidor de backup, nuestro appliance, tanto a la nube como a dispositivos de cinta a través de una conectividad SAS, a dispositivos USB o dispositivos RDX, a una NAS, ¿de acuerdo?, a un almacenamiento en red conectado a través de un puerto de red del appliance, o incluso a un segundo appliance donde podremos replicar los datos de manera optimizada. El appliance trae la tecnología de duplicación de manera integrada. El Backup Exec que está integrado dentro del appliance de backup incluye deduplicación global, es decir, nosotros somos capaces de duplicar tanto entornos físicos como entornos virtuales y teniendo un único repositorio de backup común para todos estos entornos. Por lo tanto, los ratios de duplicación, independientemente del origen de los datos, son muy elevados, ¿de acuerdo? El appliance ya de por sí incluye la funcionalidad de poder deduplicar tanto en origen como en el propio appliance. Desde Symantec siempre defendemos la opción de duplicar cuanto más cerca del destino mejor, ¿de acuerdo? En ambos casos, tanto en deduplicación en origen como en deduplicación en destino, obtendremos ahorro en almacenamiento, pero cuanto más cerca dupliquemos del origen de los datos, también vamos a obtener beneficios en mejor aprovechamiento de la red de nuestro entorno, así como de la reducción de ventana de backup. La duplicación en los entornos virtuales es muy eficiente, debido a que la appliance dispone de string handlers inteligentes que entienden tanto los discos virtuales de VMware como los de Hyper-V. El appliance es capaz de duplicar tanto en origen como destino con conocimiento del dato, por lo que los cambios que se realicen en un fichero solo afectarán a los bloques de dicho fichero y no a los subsiguientes, por lo que la eficacia en la duplicación es muy alta, tanto en el primer backup como en todos los siguientes. Siempre debemos recordar que nuestra duplicación es global, tanto para entornos físicos y virtuales, y compartimos el almacenamiento de duplicación entre todos los trabajos, por lo que nuestro rendimiento es muy superior al de nuestra competencia. En relación a los entornos virtuales, somos capaces de hacer, por supuesto, backup pool, backup diferencial, backup incremental, backups a nivel de bloque y sin necesidad de un proxy intermedio. Directamente hacemos el backup y lo almacenamos o bien en disco de duplicado o bien en todos los medios de almacenamiento que he comentado anteriormente. Para la protección de aplicaciones tenemos una integración óptima con los proveedores VSS, como por ejemplo el de Microsoft, que nos permiten en una única imagen de backup hacer un backup consistente tanto de la máquina virtual como de la aplicación que contenga esa máquina virtual, ¿de acuerdo? Al ser conscientes de lo que hay dentro de una máquina virtual, al tener la tecnología de VRI, al hacer ese backup del entorno virtual, vamos a ser capaces de hacer diferentes medios de restauración, ¿de acuerdo? Vamos a poder restaurar la máquina virtual completa. Vamos a ser capaces de restaurar únicamente la aplicación. Y vamos a ser capaces de restaurar tanto a nivel de fichero, carpeta u objeto de aplicación, ¿de acuerdo? Llegamos a un nivel de granularidad, por ejemplo, de un atributo dentro de un directorio activo. Es decir, si queremos recuperar el atributo de país de mis usuarios dentro de un directorio activo, bueno, pues solamente recuperamos ese atributo. No hace falta recuperar ni la máquina virtual completa, ni el directorio activo completo, ni el usuario completo, ¿de acuerdo? Y por supuesto somos capaces de hacer restauración redirigida. Si quiero hacer una restauración de un objeto o de una carpeta en otra máquina que sea diferente a la original, está soportado dentro del appliance. Otra de las funcionalidades que incluye el appliance de Backup Exec es la recuperación desde el manetal de manera integrada. En la realización de cada backup full, el appliance de manera automática protege todos aquellos componentes necesarios como el estado del sistema o el registro para poder recuperar una máquina física o virtual, desde cero, en otra igual o de características hardware diferentes. Es importante eso. Como vemos en la slide, siempre que en nuestra lista de selección estén marcados el estado del sistema
y el volumen donde se encuentra instalado el sistema operativo nos indicará que podemos hacer una recuperación desde el metal sin necesidad de activar nada más. Lo podemos ver reflejado en que Simplify Disaster Recovery está on, encendido. En el caso de no seleccionar el volumen del sistema operativo o el estado del sistema, nos indicará que SDR está desactivado. El backup se realizará de los componentes seleccionados, pero de esa imagen no podremos recuperar la máquina desde cero, ¿de acuerdo? Desde el metal. Como podéis ver en la slide, como he dicho antes, lo podemos configurar de una manera muy visual. Si está activado, bueno, pues veremos esto en verde, si no, pues lo veremos en rojo. Como he comentado, se trata de un proceso totalmente automático. La operativa a la hora de recuperar una máquina sería, primero crear el disco de recuperación. Junto con el appliance vienen incluidos en 2 discos de recuperación básicos para sistemas de 32 y de 64 bits. En la creación del disco tenemos la opción de inyectar drivers del nuevo sistema destino para no encontrarlos con ningún tipo de problema a la hora de hacer la restauración. Insertaríamos el nuevo disco o ISO, en caso de que vaya a ser para una máquina virtual, en la máquina destino de la recuperación. Se levantaría un sistema operativo básico que conectaría con el repositorio de imágenes de backup del appliance y se procedería a la restauración del sistema, desde cero. Para los casos en los que tengamos máquinas remotas, tenemos la opción de duplicar la imagen a recuperar en un disco USB conectado al appliance y enviarlo junto con el disco de recuperación a la localización remota con el fin de realizar una restauración local en la máquina. Y además, esta restauración será de manera desatendida por parte del appliance. Esto es aplicable, por ejemplo, a entornos donde las comunicaciones no sean muy buenas. Otra de las funcionalidades incluidas en el appliance es la posibilidad de convertir el backup de máquinas físicas en virtuales. Transforma la imagen de backup de una máquina virtual de VMware o Hyper-V, lo transforma en una máquina virtual lista para ejecutarse y lo aloja en el hipervisor que seleccionemos. Esta función la podemos realizar en el mismo momento del backup o a posteriori, de manera planificada o cuando nosotros lo deseemos de manera manual. Si lo hacemos de manera planificada, el sistema eliminará la máquina virtual antigua y la sustituirá por la nueva de manera periódica. Desde un punto de vista funcional, lo que conseguimos es, en el caso de pérdida de un servidor, la recuperación casi de manera instantánea levantando nuestra réplica virtualizada en el hipervisor donde tengamos alojada nuestra nueva máquina. Entre comillas, gracias a la solución de backup podemos ofrecer una alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, por detrás tendremos que recuperar esa máquina física que hemos perdido, y para eso nos podremos apoyar en el método que he comentado anteriormente, que es el Simplify Disaster Recovery. Pero mientras ejecutamos ese proceso de recuperación, todos nuestros usuarios van a ser capaces de seguir trabajando con la máquina virtual que hemos levantado, ¿de acuerdo? Para que podáis ver la foto completa del appliance, bueno, pues el appliance tiene diferentes puertos que ahora veremos. Lo atacaremos a través de una consola web, y desde este appliance, bueno, pues podremos proteger todos los sistemas, tanto físicos como virtuales. El array de disco está incluido dentro del appliance, como he comentado anteriormente. Son 5,5 teras de almacenamiento neto duplicado en RAID 5. Ahora veremos las características hardware del appliance. Y lo tendremos conectado a la red de producción. Vamos a ver desde qué componentes hardware incluye el appliance. El almacenamiento que trae son 5, como he comentado, son 5,5 teras en discos SAS a 7200 revoluciones en RAID 5. En realidad son 4 discos de 2 teras, de acuerdo, que hacen un total de 8, pero al estar montados en RAID se quedan en 5,5. El sistema operativo se encuentra instalado en discos de estado sólido, o en RAID 1, que tienen una capacidad de 80 GB. Ahí se encuentra instalado tanto el sistema operativo como el software de backup, como Critical System Protection, que viene incluido dentro de la appliance de BackupExec. Tanto la CPU como la memoria son las adecuadas para que BackupExec sea capaz de hacer la deduplicación de manera óptima. Tenemos 4 puertos USB que los podemos utilizar pues, para hacer el factory reset de la appliance con el USB que incluye, o por ejemplo, como os he comentado anteriormente, para pinchar un disco duro USB y hacer un duplicado de imágenes a un dispositivo extraíble. Tiene 4 puertos Ethernet, en realidad tiene 5, ahora los veremos. Uno será para configuración y puesta en marcha del appliance, y los otros 3 serán para backup, para conectarlo a las redes de producción y hacer backup de los entornos, ¿de acuerdo? El backup puede estar en dominio, no puede estar, no habría ningún tipo de problema a la hora de conectarlo. Tiene una tarjeta HBA SAS para conectar una librería SAS, ¿de acuerdo? Con una velocidad de 6 GB por segundo.
y tiene dos fuentes de alimentación redundantes, ¿vale? En el caso de que falle una, bueno, pues que el appliance no deje de funcionar. Es importante, ahora hablaremos de qué soporte damos a esta infraestructura hardware, pero lo veremos un poquito más adelante. En relación a los discos, como os he comentado, traemos discos en estado sólido para la instalación del sistema operativo, que en este caso es un Windows Storage Server 2008 R2, el software de Backup Exec 2012 SP2, es la última versión que ofrece Backup Exec, y Symantec Critical System Protection, que es nuestro software de bastionado de servidores, que ofrecemos, bueno, pues las posibilidades de IDS, IPS, monitorización de servicios, etc. En los discos SAS vamos a guardar la base de datos de Backup Exec, los logs de Backup Exec, los catálogos y el almacenamiento de duplicado. Como os he comentado, son discos SAS a 7200 revoluciones por minuto, en RAID 5. El appliance trae 5 puertos Ethernet, ¿de acuerdo? El primero, el LTH0, es un puerto privado utilizado para el setup y la configuración del appliance, como indica en el manual. Tanto el ETH1, el 2 y el 3 son puertos de tipo público para proteger el entorno al que conectemos el appliance. Y trae un quinto puerto, el ETC04, que únicamente se utiliza para soporte técnico. Vamos a ver ciertos escenarios y casos de uso donde el appliance de Backup Exec podría encajar de una manera excelente. Por nuestra experiencia, desde que comenzamos con la distribución de los appliances, hemos observado que tienen un alto nivel de adopción en clientes de tamaño mediano con un departamento de IT reducido o nulo, donde se valora una configuración sencilla y rápida, así como una administración del sistema asequible desde un punto de vista técnico. Con sus 5 teras y medio de almacenamiento, 5 teras y medio de almacenamiento neto de duplicado, es más que suficiente para cubrir sus necesidades. En relación con las oficinas remotas, como he comentado anteriormente, facilita su protección de manera remota y gestionada, así como la eliminación de dispositivos de cinta ya obsoletos. Por ejemplo, en estas oficinas remotas nosotros nos encontramos muchos clientes que tenían servidores de backup conectados a un drive y que eran auténticos dolores de cabeza. Es decir, cada vez que había que hacer una restauración, cada vez que había que hacer un backup, normalmente en esas oficinas no había personal técnico y había que hacer pues una llamada, hacer la búsqueda de esa cinta y que alguien que no tuviera conocimiento de la solución que introdujera la cinta de manera correcta para hacer esa restauración y con todos los problemas que ello podía implicar. Gracias ahora mismo a la deduplicación, por ejemplo, es posible o bien transportar el backup de esas oficinas a una appliance central, o bien, gracias a la deduplicación optimizada, replicar las imágenes de backup entre las diferentes appliances de Backup Exec, proporcionando una protección para todo el entorno de manera centralizada, optimizada y robusta. Otro de los casos de usos que ofrecen los appliances es la posibilidad para nuestros partners de ofrecer el backup como un servicio para sus clientes, ¿de acuerdo? Instalar estos appliances o bien en casa del cliente o bien en casa del partner y ofrecer el backup como un servicio, ¿de acuerdo? Gracias a los appliances o a los servidores de Backup Exec, a los media servers, somos capaces de ofrecer un entorno multitenant para que el cliente solamente vea sus máquinas y un partner pueda gestionar diferentes clientes desde su propio entorno. Vamos a ver diferentes escenarios donde podría encajar el appliance. Un escenario sería una única localización donde el appliance se va a encargar del backup tanto de los entornos físicos como de los entornos virtuales y el almacenamiento de las imágenes de backup se realizarán o bien en el propio appliance o bien en otro tipo de dispositivos como pueden ser dispositivos de cinta, siempre con conectividad SAS, dispositivos de almacenamiento en red como puede ser cualquier NAS que esté conectada por red al appliance o dispositivos USB o cartuchos RDX. Otro escenario donde está encajando el appliance de manera prácticamente nativa, de manera prácticamente instantánea, es en entornos virtuales, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos la necesidad en entornos virtuales de instalar agentes en los hipervisores. En el caso de Hyper-V sí, porque al final el Hyper-V es un servidor Windows más, instalaríamos un agente de Windows. En el caso de VMware nosotros nos integramos a través del vStorage API para poder ordenarle al SX que haga el snapshot de las máquinas y directamente ese snapshot nos lo llevamos a nuestro almacenamiento. Como he comentado anteriormente, una vez que nuestro appliance está conectado a los entornos virtuales, vamos a ser capaces de hacer restauraciones completas de la máquina virtual, restauraciones de las aplicaciones internas a esas máquinas virtuales, ya sea un SQL, un Exchange, un directorio activo, un SharePoint, la restauración granular de los objetos de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Una entrada en la agenda, un correo, una instancia de base de datos, un elemento de Active Directory. La restauración granular tanto de ficheros como y carpetas en los sistemas operativos,
o restauraciones redirigidas, ¿de acuerdo? Uno de los escenarios donde estamos viendo que la appliance encaja excelentemente es en aquellos clientes que tenéis la necesidad de tener un Site de Disaster Recovery, un DR, ¿de acuerdo? Los appliances de manera nativa son capaces de replicar entre ellos, es lo que nosotros denominamos la duplicación optimizada para el transporte de datos, es decir, las imágenes de backup las podemos replicar de un appliance a otro y de manera deduplicada, es decir, esa replicación no se hace en bruto. El mismo proceso que hacemos a la hora de duplicar, de partir la información en bloques, aplicarle un hash y ver si ese bloque está en el almacenamiento de duplicado, lo haríamos exactamente igual a la hora de replicar esos datos entre los diferentes appliances. Por lo tanto, las necesidades de red no son muy potentes y las necesidades de almacenamiento no se multiplican en el appliance destino o en el appliance origen. Otra de las ventajas que tenemos al disponer de diferentes appliances en nuestro entorno es que un appliance puede utilizar SDR o bien podemos hacer balanceo de carga, ¿de acuerdo? Siempre tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que la deduplicación es óptima normalmente siempre en el mismo tipo de datos. La duplicación de datos de SQL con datos de SQL funciona muy bien, la duplicación de sistema operativo Windows con sistema operativo Windows funciona muy bien, pero a lo mejor esos bloques de SQL con esos bloques de sistema operativo, bueno, pues es muy raro que la coincidencia exista. Por lo tanto, en el momento en que haya más de una appliance en nuestro entorno, podemos dedicar, aparte de que uno actúe de DR del otro, podemos dedicar cada appliance para hacer backup de un tipo de datos, por lo tanto el rendimiento del backup va a aumentar de manera exponencial, porque vamos a dividir la carga del trabajo entre los diferentes appliances de mi entorno. Por supuesto, gracias a la consola de gestión centralizada de BackupExec, todos los appliances que encuentre en mi entorno, que tengan mi entorno, los voy a poder gestionar desde un único punto. ¿De acuerdo? Voy a poder crear tanto los trabajos de backup y restauración como estos trabajos de balanceo de carga que hemos estado hablando desde un único punto. Y desde ese único punto voy a tener visión de todos los clientes, tanto físicos como virtuales, que quiera proteger, así como de todos los almacenamientos disponibles, independientemente de a qué appliance estén conectados. Y otro de los ejemplos de implantación de los appliances es en aquellos clientes que tengan diferentes oficinas remotas. Nosotros podemos diferenciar dos tipos de oficinas remotas. Aquellas en las que hay necesidad de restauraciones rápidas, donde necesiten una copia en local, donde podremos instalar un appliance de BackupExec que primero hará un backup en local y posteriormente lo replicará a una sede central, pero en la restauración, al tener una copia en local, lo podremos hacer de manera muy rápida. O aquellas oficinas que a lo mejor la necesidad de copia local no sea tan necesaria o no tenga un volumen de datos muy grande, donde instalaremos un agente de backup que llevará ese backup a la sede central y lógicamente la restauración se hará desde la sede central. En el caso de que en la sede central, bueno, pues no necesitemos o los 5 teras y medio de la appliance se nos queden cortos, podremos instalar un servidor de BackupExec tradicional, conectarlo a un array de hasta 32 teras y utilizarlo como repositorio central de backup de mi entorno. Todo ello, como he comentado anteriormente, gestionado desde una única consola que se llama Caso, ¿de acuerdo? Central Admin Server Option. ¿Cómo se licencian los appliances? Vamos a verlo. El appliance de BackupExec viene en dos sabores. Uno que se llama Total Protection Edition, que es el que estáis viendo ahora mismo en la slide. Este appliance incluye todo. Básicamente todo, menos aquellas opciones de archivado, es decir, el File System Archiving Option y el Exchange Archiving Option. Sabéis que son opciones de archivado que lo que hace BackupExec en su formato tradicional es por debajo instalar un Enterprise Vault y da ciertas opciones mucho más limitadas que el Enterprise Vault completo, pero nos da ciertas opciones de archivado de datos. Como dentro de la appliance entendemos que es una caja cerrada y no queremos instalar nada, bueno, pues estas opciones las hemos sacado fuera de la appliance. El resto están todas incluidas sin ningún tipo de límite, ¿de acuerdo? Tantos agentes de Windows, de Linux y de Mac como queramos implementar, agentes para entornos virtuales, tanto VMware como Hyper-V, agentes para aplicaciones y bases de datos sin ningún tipo de límite, el Remote Media Agent para Linux, la Enterprise Server Option que incluye la consola centralizada, la opción de duplicación, la opción de conectar más de un drive a nuestro appliance. Recordar que el primer drive siempre viene incluido, la opción de DMP y la opción de conectar VTL sin ningún tipo de límite. El otro sabor que ofrecemos es la opción de Essential, ¿de acuerdo? El Essential tampoco soporta las opciones de archivado y lo que damos como opciones opcionales son la Enterprise Server Option. Recordad que Enterprise Server Option incluye la consola de gestión centralizada,
el backup a disco avanzado, que por ejemplo nos incluye el backup sintético, y la opción de Shared Storage Option. En el caso de que queramos compartir una librería entre diferentes appliances, bueno, pues esta opción sería necesaria. No incluye la opción de MMP, no incluye el Media Agent para Linux. El Media Agent para Linux no es el agente de Linux. El Media Agent para Linux es si queremos instalar un servidor media en un Linux que sea capaz, para que esa máquina Linux sea capaz de hacerse backup a sí mismo y tenga conectado almacenamiento a sí mismo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo una máquina y le quiero conectar un disco y quiero que esa máquina directamente se haga backup a sí misma, necesitaríamos esta licencia. No incluye la opción de extender la librería, es decir, únicamente vendría incluido un drive. Si tuviésemos 2 o 3 drives o 4 drives, habría que licenciarlos aparte, y no incluye la opción de un limited drive para VTLs. El resto de opciones, que entendemos que son las que van a cubrir el 90% de nuestros clientes, que son agentes de Windows, Linux, Mac, entornos virtuales, aplicaciones y bases de datos y de duplicación, vienen incluidas sin límite dentro del appliance. ¿Qué sucede si un cliente quiere únicamente una opción de estas opcionales? Bueno, pues como por debajo del appliance o por dentro del appliance viene Backup Exec instalado, lo que podríamos hacer sería añadirle esa opción sin necesidad de irnos al total. En el momento en que vayamos a añadir más de una opción, el total saldría mucho más económico. En cuanto a la garantía, el appliance, la garantía de hardware del appliance es de 36 meses, 3 años, y una de las funcionalidades que damos con el appliance es lo que nosotros llamamos el Next Business Day Advanced System Replacement, ¿de acuerdo? ASR. ¿Qué significa esto? Significa que nos comprometemos a que en el caso de fallo de una pieza hardware del appliance, al día siguiente laborable esa pieza va a estar en casa del cliente. Es decir, falla un disco del appliance, abrimos un caso de soporte y al día siguiente hay un disco en casa del cliente. Ese disco, como los discos del appliance están en RAID 5, bueno, pues podríamos sacar el disco problemático y meter el nuevo disco en caliente sin ningún tipo de problema. Exactamente igual con la fuente de alimentación o exactamente igual con la placa base. Nos falla la placa base de la appliance, enviaremos un appliance nuevo, ¿de acuerdo? Al día siguiente. Esto, lógicamente, cogerlo con un asterisco, es decir, si sale un incidente a las 6 de la tarde de un día, bueno, pues es muy difícil que nos quede tiempo a hacer la orden de pedido para el día siguiente. Sería el siguiente. Si se abre por la mañana, no habría ningún tipo de problema. Es muy importante reseñar que el appliance trae una función que se llama el Call Home, es decir, si tenemos nuestro appliance conectado a internet, él automáticamente es capaz de hacerse un autotesteo de sí mismo y en caso de detectar un problema hardware, llamar directamente a soporte, abrir un caso de soporte y pedir la pieza que ha fallado, ¿de acuerdo? Es una función que viene de manera gratuita e incluida en el appliance. El appliance viene con un año de soporte telefónico para software y hardware 24/7 incluido, y por supuesto damos la opción de aumentar este periodo de soporte hasta el límite que el cliente quiera. Es muy importante o muy interesante ofrecer un appliance con 3 años de mantenimiento, así que normalmente lo que los clientes tardan en amortizar su hardware, o lo que tardáis en amortizar vuestro hardware. Con esta solución nosotros daríamos un precio cerrado a toda nuestra solución de backup a 3 años, ¿de acuerdo? Sin sorpresas. Como he comentado anteriormente, nos da lo mismo que a día de hoy una aplicación esté en físico y mañana esté en virtual, o que hoy estéis virtualizando con VMware y mañana estéis virtualizando con Hyper-V. Los cambios serán técnicos internamente vuestros a la hora de cambiar esas aplicaciones, pero desde un punto de vista de backup no tendría ningún tipo de coste añadido. Limitaciones, vamos a ver qué limitaciones y qué nota y qué consideraciones que tenemos que tener a la hora de implantar nuestra appliance. No existe expansión de disco, ¿de acuerdo? Es decir, el appliance trae 5 teras y medio de almacenamiento de duplicado. Lógicamente podemos seleccionar qué trabajos queremos que vayan a nuestro almacenamiento de duplicado, qué trabajos queremos que vayan, por ejemplo, a un NAS conectado a nuestra appliance, o qué trabajos queremos que vayan a cinta, o incluso qué trabajos queremos que primero vayan a disco de duplicado y después a cinta, ¿de acuerdo? No habría ningún problema, pero la escalabilidad es horizontal, es decir, no crece en tamaño de manera vertical, sino que podríamos poner más unidades de appliances en horizontal y hacer balanceo de carga o hacer que cada appliance se dedicara a proteger a un tipo de entorno. Los backups deben ser por LAN, ¿de acuerdo? Como habéis visto, el appliance no tiene puerto ni SCSI ni de fibra, ¿de acuerdo? Entonces, el transporte de los backups siempre deben ser por LAN. Y tenemos 3 puertos Ethernet que no se puede hacer bounding o teaming de las tarjetas.
En relación a VMware, en el caso de que las máquinas virtuales tengan discos RDM conectados, sabéis que esos discos, en el caso de que nosotros ordenemos un snapshot al SX de la máquina virtual, el propio SX no va a ser capaz de ver esos discos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el backup que os he comentado antes a través del BitStorage API o a través de VRay, como nos lo denominamos nosotros internamente, no va a ser capaz de tener visibilidad de esos discos, por lo tanto no se va a poder hacer backup de ellos. Haríamos backup de la máquina sin esos discos. Lo que hacemos sería instalar un agente en esa máquina, un agente remoto de Windows o un agente remoto de Linux en esa máquina y tratar esa máquina como si fuese una máquina física. ¿De acuerdo? La gente no entiende si es una máquina física o una máquina virtual y podríamos hacer backup de los discos que está viendo esa máquina. Exactamente igual, para los discos GPT, que son los Guided Partition Table, es la nueva modalidad de particionamiento de discos de VMware, de Microsoft. No podemos hacer la protección, a través de tecnología VRI, a través del snapshot, pero no tendríamos la posibilidad de recuperación granular. Si quisiésemos esa recuperación granular sería a través de un agente instalado en esa máquina. Y en el caso de máquinas virtuales con el fault tolerance activado, bueno, pues tampoco podríamos protegerlo a través de VRI, sino tendríamos que hacerlo a través de un agente, igual que en los discos RDM. En relación con Hyper-V, es necesario que los Hyper-V Integration Services estén instalados en cada máquina virtual para poder hacer el backup en caliente de cada una de esas máquinas. Y al igual que hemos comentado antes en VMware, si los discos son ISCSI remotos, si son discos dinámicos o si son discos GPT, el backup se puede realizar sin ningún tipo de problema, pero instalando un agente en cada una de las máquinas virtuales. ¿Qué recursos adicionales os ofrecemos? Sabéis que BackupExec se puede descargar de manera gratuita durante 60 días con todas sus opciones habilitadas. Se puede descargar desde backupexec.com, donde podéis encontrar, aparte del software de trial, datasheets, white papers, demos y vídeos de producto, ¿de acuerdo? Recordad que el software que incluye el appliance es la última versión de BackupExec, que es BackupExec 2012 SP2. Por lo tanto, si queréis hacer una prueba de cualquier tipo de funcionalidad, tenéis el software disponible para que lo podáis probar en vuestra infraestructura. Nuestra base de datos de soporte es pública, ¿de acuerdo? Podéis conectaros a Symantec Support y siempre revisar, bueno, pues todas las notas técnicas, todos los documentos y todos los how-to que existen en nuestra web, ¿de acuerdo? Tenemos una comunidad, Symantec Connect, donde, bueno, es una especie de foro donde todo el mundo, tanto clientes como partners como empleados, estamos participando y de manera activa contestamos cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? Hay empleados de Symantec que van comisionados únicamente por responder y por aclarar todo tipo de dudas que surjan aquí. Es muy dinámico y no se queda nunca ningún tema sin responder. Así que en el caso de que tengáis cualquier tipo de duda, aparte de poder utilizar nuestra web de soporte, también podéis utilizar Symantec Connect. Y sin más, muchas gracias a todos por haber asistido a esta demo y nos veremos en próximas.